Hey, muy buenos días, amigos de MSR Noticias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que usted vea este espacio. Hoy, 24 de diciembre, compadre, día de Nochebuena. En algunos países, la noche vieja, pero lo cierto es que hoy es víspera del día de la Natividad del Señor, Navidad, que obviamente no sucedió ese acontecimiento en esta época, pero es la que fue elegida. Hay unas razones ahí históricas por las cuales se eligió el 25 de diciembre, que era establecido como una fiesta pagana en honor al hijo del dios Sol. Entonces ocurrieron algunos acontecimientos históricos que variaron todo eso y se comenzó a celebrar el nacimiento de Jesús en esa época, ¿verdad? Pero lo cierto es que es una época y una efervescencia que se produce en estos tiempos muy agradable. Tiempos de compras, de celebración y este ánimo y este sentimiento como parte de una tradición general es bastante regocijante. Por lo tanto, es una época hermosa, una época de luces, muchas decoraciones con luces multicolores y además una época en la que las personas acostumbran a compartir regalos con sus seres queridos y muchas veces con los más necesitados. Eh, Hemos visto algunos funcionarios políticos, personas, figuras destacadas de la sociedad compartiendo con el pueblo algo que verdaderamente es hermoso, es hermoso. Algunos lo hacen con hipocresía, pero algunos de manera muy sincera. Eso es la esencia de la Navidad, en la que, como dijimos anteriormente, estamos celebrando el nacimiento del niño Dios. Tenemos desde esta plataforma salutación especial para cada uno de nuestros seguidores y desearles que tengan una muy feliz Nochebuena, una muy feliz Navidad y un venturoso y próspero año 2026 que comenzará a partir del 1 de enero. Todas fechas muy, pero muy fiesteras. Acá en Quisqueya nosotros recordamos los tiempos en que, por ejemplo, hoy estaba el corredero Ñango, la gente comprando sus cativías, que es esa herramienta que usamos para hacer las empanadas de yuca, rellenas de carne o de lo que sea. Entonces, lo que es la materia esencial, que es la yuca guayada, exprimida, y luego amasada y convertida eh, eh, en unas cativías para que sea introducido lo que usted le vaya a echar. La gente estaba buscando eso, comprando telera en la plaza. Yo recuerdo que eso era un pandemonio. Eh, en esta época es un poco diferente porque cuando uno estaba niño y hasta jovencito, habían cosas que eran eh, para cada año. O sea, esas cosas uno solamente las veía en la época navideña y existía como esa, esas ansias de ver llegar esa época para al mismo tiempo de celebrar, uno poder degustar esas cosas como por ejemplo uvas y manzanas. Eso era simplemente en Navidad, los dulces navideños. Eso era
algo que uno lo veía cada año. Un puerco asado, hasta los pollos asados eran un privilegio de pocos y solamente en Navidad que nuestros padres podían obtener un dinerito extra, se podía cumplir con esa tradición. Hay cosas que se han incorporado a la tradición y qué bien, porque eso enriquece desde el punto de vista cultural esta época. A mí me gustaría que los que están mirando este video ahí en los comentarios pudieran comentar qué extrañan de las navidades. Por ejemplo, yo, en mi caso, extraño esas noches de 24, 25, el 31, cuando yo veía a el señor que le decíamos sin bolsillo, Cegué, que salía con un tambor tocando eh, eh, Dame mi guavaveri, salía a todas las calles, recorría todas las calles, es la palabra. Y entonces iba tocando a ritmo de Guloya y eh, eso era algo hermoso, se juntaba un grupo de muchachos detrás y disfrutábamos muchísimo viendo esa tradición, pues posteriormente a su muerte algunos quisieron como, pero no sé, ese señor tenía una gracia muy especial, además de que le rodeaba un aura, era una persona sumamente carismática. Otra cosa que yo he echado de menos es la cofradía, el junte que se daba en el parque. En el parque para esta época, siempre desde temprano en la mañana, yo recuerdo que había un señor, no sé si murió ya, si está vivo, un saludo y un abrazo para él, que le decían Pringuiñín, le dicen. Y él colocaba una mesa bastante grande y colocaba ahí bebidas. Y eso era una fiesta que se hacía en el parque desde muy temprano, la gente disfrutando. Las presentaciones en el parque aún continúan. A- Ayer 23 tuvimos una presentación artística de altos quilates, gracias al ayuntamiento municipal y al gobierno central. Trajeron a nada más y a nada menos que a el exponente urbano El Lápiz Consciente y al bachatero Teodoro Reyes. Ambos son, dentro de su género, grandes figuras, grandes figuras. Y ayer el pueblo de Quisqueya pudo disfrutar en paz, en armonía, de esa gran fiesta. Eh, wow, yo recuerdo también que uno se tomaba tiempo, lo enviaban los papás de uno a las panaderías para hornear el pollo. Que eso era, oye, una fila grandísima. Y uno tenía que ir y anotarse. Y ahora uno tiene la oportunidad de asar su pollo en su casa. En ese tiempo era la panadería que había que llevarlo. Y ahí estaba la panadería de Cano, González, por allá, detrás de donde está el Picapollo de la Caoba. Ahí detrás estaba la panadería de el difunto, que en gloria esté, Cano González. Y ahí yo recuerdo que a mí me enviaban, primero me enviaban a la Loma, donde eh, un señor, apellido Linares, que tenía una panadería, ahí me enviaban ahí, posteriormente donde el difunto Ulises también. Es decir, en muchos sitios las panaderías brindaban ese servicio de hornearte el pollo, una pierna, y eso era que había que hacer su fila. También recuerdo que venían vendiendo unos sartenes en hojalata, y el señor traía de todos los tamaños y se colocaba en un sitio estratégico, ahí la gente iba a comprar su sartén para
el horneado del pollo. Recuerdo también los garbanzos, los fuegos artificiales, que eran cosas que también uno solamente veía para esa época. Y habían unos que nosotros le decíamos tirapó, que era un dispositivo que uno armaba con una bujía y un clavo, uno armaba y cuando uno hace así, ¡pum! Un ruido grandísimo. Recuerdo también que cogíamos el brillo fino, lo encendíamos y le dábamos vuelta y esa era la pata de gallina del pobre. La pata de gallina del pobre era ese, el brillo fino. A los niños hoy no usan eso, pero nosotros los muchachos usábamos ese tipo de entretenimiento navideño. Y repito, los juegos artificiales como la vela romana, eso eran cosas de ricos y de clase media. Nosotros lo que podíamos aspirar era un garbanzo que se lo vendían hasta en los colmados y uno lo explotaba y ya eso era una diversión para uno en aquellos tiempos. Todavía no es que no se usa ahora, pero en ese tiempo era más frecuente. También existían los tumbagobiernos. Yo me acuerdo que yo tenía uno que hice con latas de una de salsa y tenía como 7 latas, latitas de esas de a 1 kilo. Uno la unía y con carburo lo movía y cuando eso explotaba, eso es un estruendo grandísimo. Y recuerdo que a mí me dieron una pela grandísima en una ocasión porque yo fui y exploté una de esas cosas cerca de una casa ahí donde había un señor que estaba enfermo. Yo no sabía que estaba enfermo, pero fueron a dar la querella a mi casa y me sonaron. Aquí existía un colmado, ese señor ya murió, que era Genio González, y ahí yo iba a comprar mi garbanzo, mi pata de gallina y mis eh, tumba gobierno que le decían también. Es decir, que la Navidad es una época que trae muchos recuerdos y hoy desde esta plataforma en donde producimos varios espacios, como uno es Quisqueya Deporte, el otro es Noticias de Hoy y también Noticias de Último Momento. Producimos en esta plataforma, quisimos hoy compartir con ustedes en esta época de Navidad, hoy 24 de diciembre 2025, hoy se estará celebrando la tradicional cena de Nochebuena. ¿Qué cosas componen esa cena? Por lo regular, tenemos las empanadas de yuca, ya dijimos, la telera, una ensalada mixta o puede ser ensalada rusa. También se prepara en pasteles en hoja y los tradicionales es pollo o cerdo asado. Hay personas también que hacen espaguetis, que pueden hacer también un moro de guandule o lo que se denomina el arroz navideño, que es un arroz con vegetales y con un colorante amarillo muy, pero muy sabroso. En cuanto a bebida, oigan señores, el ponche crema de oro tradicional, el vino moscatel caballo blanco, compadre. Esa época de niñez, para esa época, uno cogía una tapita y le echaba un poquito. Y el anís confite, que sabe a besos de mujer. Esas eran las bebidas tradicionales y para los más tradicionales, los más tradicionalistas, los más áperos, estaba el guava berry, que todavía lo venden en San Pedro. Entonces, repetimos, una época
están hermosas y estamos recordando algunas de las características con las cuales se celebra aquí en República Dominicana. Así como el pescado es tradicional en Semana Santa, así estos elementos forman parte de la tradición navideña. Otra cosa es el estreno de ropa nueva. Ay, compadre, esto no lo esperaba con unas ansias enormes. El 25 y el día primero, el que no estrenaba era un paria, un sin familia. Wow, no importa lo barata o cara de la ropa, el hecho era que fuera nueva. Y tú salías orondo. Y ve donde tu abuela para que te vea, ve donde fulana para que te vea. Y uno en el aire que no quería ni que le topara. Y esa época hermosa de nuestra niñez, yo sé que la mayoría de los que me están mirando, si pasan de 50 años, recuerdan todo esto como parte de la tradición hermosa de esta fecha que celebra lo que es el nacimiento del niño Dios. Este acontecimiento que, repito, aunque no sucedió precisamente en esta época, pero fue la escogida para su celebración y así se ha hecho y se sigue haciendo, ¿verdad? En tal sentido, es bueno que los pueblos conserven sus tradiciones, porque eso es lo que determina su característica principal como pueblo, desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista netamente cultural. Es sumamente importante que los pueblos cuenten con una identidad propia. Y en este caso, las características con las cuales celebramos la Navidad aquí en República Dominicana son sumamente importantes. Yo me sorprendí, señor, en una época en la que tenía una amistad muy estrecha con un extranjero. Eh, Él me pidió que por favor celebrara ese día con él, allá en su casa, su esposa, sus hijos. ¿Y sabe cuál es la tradición de esa persona en la cena de Nochebuena? El arroz con leche. Señor, uno está esperando todo eso que nosotros tenemos como tradición. Déjame arreglarme el micrófono. Eh, el arroz con leche es su tradición. Sería interesante también que las personas que me están viendo en cualquier parte del mundo nos digan cuál es ese alimento que solamente o que se acostumbra a consumir en época navideña. Porque nosotros tenemos también nuestros alimentos que usted puede consumir en cualquier época del año, pero que tradicionalmente es en Navidad, que tiene como ese sabor especial, como las habichuelas con dulce, que acá en Semana Santa ya es tradición y que algunos extranjeros se sorprenden. Esa persona que yo digo, cuando yo le dije que aquí las habichuelas, que él no le decía habichuelas, lógicamente, se hacían con dulce, él se sorprendió. ¿Cómo va a ser? Sí. Ahora, después que la probó, quedó encantado, encantado con las habichuelas con dulce. Eh, Hay una persona que me dijo, eso yo no lo pude confirmar, me dijo que él estuvo en un país en donde la tradición navideña es comer molondrón, señor. Pero no molondrón como nosotros lo estamos acostumbrando con sal, sino con dulce. Ellos lo cocinan con azúcar y sal. Y eso es el plato que todo el mundo hace para esta época. Y así
hay muchas características diferentes. Cada pueblo tiene sus tradiciones y eso eh, le da identidad. Por eso reiteramos, es importante celebrar y mantener las costumbres que nos hacen diferentes, que nos hacen un pueblo especial y único. Así que un saludo para los amigos de la diáspora, los que están en otros países, que sabemos que donde estén van a llevar a cabo todas estas tradiciones. En- Así como nosotros hemos ido incorporando algunos elementos foráneos a la tradición, igual otros países han ido también adoptando y los dominicanos que se encuentran en otros países comparten tradiciones nuestras con sus vecinos y así se expanden y se enriquecen todas las culturas del mundo. Yo soy Marino Santana y hoy ha sido un episodio más de nuestra plataforma en donde hemos querido compartir con ustedes hoy 24 de diciembre del 2025 haciendo un recuento de algunas tradiciones navideñas. Algo que se acostumbraban eran los tradicionales aguinaldos, en donde un grupo de muchachos o de jóvenes armados con una tambora, guira, algunas botellas, salíamos a las calles visitando casa por casa para cantar los tradicionales villancicos de la Navidad y ahí le daban sus centavos, le daban una botella de vino, compartían con uno y eso se hacía como tradición. Aunque se mantiene hoy, las características han cambiado. El otro día vi un aguinaldo en donde la mayoría iban subidos en motores, vehículos. Esa época era a pie, casa por casa, con una tambora. Ahora se hace con un disco light y van vi uno a altísima velocidad por la calle, recorriendo todas las calles. Son cosas porque la cultura es dialéctica. ¿Qué significa esto? La dialéctica es el cambio constante. Todo cambia, señor. Lo que yo pensaba que era o que debería de mantenerse, la misma sociedad lo va cambiando, va incorporando y quitando elementos. Por lo tanto, se genera un cambio en las tradiciones y eso nadie lo va a parar. A menos que seamos un poco, eh, ¿qué te digo? Como Grinch, como dicen los gringos, anti-Navidad, anti-alegría, y suelen hacer y tomar medidas tan estúpidas muchas veces como la del otro día, que impidieron un aguinaldo a los evangélicos. Y eso fue algo que además de ilegal, fue una tontería. Y como los pueblos, como los nuestros, tienen sus características especiales, no saben defenderse. Algunos porque quieren encajar y ser parte del sistema, entonces no se rebelan porque ellos quieren seguir encajando. Entonces, pero eso totalmente ilegal. Lo correcto es usted comunicar, pero eso no significa que usted está pidiendo permiso, porque para usted ejercer un derecho no tiene que pedir permiso. Usted tiene que comunicarle a las autoridades policiales, al ayuntamiento, que usted va a hacer ese aguinaldo y en tal sentido, por ejemplo, la policía tiene el deber, ahí sí es un deber, eso es un deber, protegerlo, brindarle la protección para que usted pueda ejercer ese derecho. Ahora, ¿qué toca? Como yo decía en un comentario, que la policía le sugiera, porque a veces hay
características especiales desde el punto de vista social que motivan a ser un poco más prudente. Por lo tanto, la policía, cualquier autoridad civil o policial está en el deber de orientarle, de sugerirle, mira, no lo haga pasado de esta hora, porque tú sabes cómo está la cosa. Y la persona, el organizador que es prudente, no obstante conocer que tiene derecho a hacerlo a la hora que él entienda, es verdad, siempre y cuando respete el derecho de las otras personas, eh, puede atender ese llamado, pero prohibir, wow. Pero, como dije anteriormente, tenemos ciertas características. eh, las poblaciones como las nuestras, mucha gente ignora sus derechos, ignora el aspecto legal y también hay muchas personas que temen no encajar, temen no encajar, entonces no se rebelan porque los sistemas defectan, sacan a quien no encaja, a quien no, como no es dócil, sumiso. Aquí hay un dicho que el becerro manso se mama su teta y la ajena, algo así, para mantenernos de manera estúpida como sumiso. Pero estamos hablando de la Navidad. Y en Navidad todo es alegría, ¿verdad? Vamos a caer en comentarios que me descarrilé un poco, pero lo que quiero significar es que nosotros estamos muy contentos, conforme, eh, regocijados con esta época. A mí me encanta la Navidad, me encanta ver la gente contenta, me encanta ver la gente comprando y gozando. Me gusta ver la gente compartiendo. Eso es sumamente importante. Me gusta ver las autoridades compartiendo con el pueblo. Todo eso es importante. No soy dado a asistir a esos eventos. Muchas veces no me invitan, no me siento mal por eso. Cada quien invita a quien le da su gana. Pero no obstante, me alegra y celebro con todo gusto el hecho de que se celebre una época tan maravillosa como esta que simboliza el nacimiento del ser humano nacido más importante de toda la historia, Emmanuel, Jesucristo, ¿verdad? Señores, ya estamos completando, ¿verdad? Completamos el tiempo de este espacio y lo que queremos decirle a ustedes es que agradecemos durante este año todo el apoyo que ustedes nos han dado como plataforma. Eh, Queremos decirle que nos han hecho sentir muy bien con su seguimiento, con su eh, apoyo y cada día nos estamos capacitando más para brindarle un producto de mayor calidad. Así que feliz Navidad, feliz Nochebuena y feliz y próspero año 2026. Nos seguiremos viendo. Yo soy Marino Santana y esto es MSR Noticias. Bye. Ah, finalmente me olvidaba. Hoy quiero mandar un abrazo y una felicitación de cumpleaños a mi prima Marilyn Fría Rosario, allá en Los Montones. Si usted ve a Marilyn, a mi querida Marilyn, dígale que yo le envío un gran abrazo y que disfrute mucho su cumpleaños hoy 24 de diciembre. Me gustaría ir y darle un abrazo, pero será en otra ocasión. Usted sabe que hoy es un poco complicado. Así que Marilyn, felicidades de todo corazón. Ya usted sabe.